Muy buenas noches, queridos amigos de la Revolución de las Conciencias. Mi nombre es Luis Chocano, en su canal La Revolución de las Conciencias, tanto en Facebook como en YouTube. Esta noche del 29 de septiembre de 2021 queríamos hacer un análisis breve y conciso a propósito de la coyuntura sobre los recursos naturales, el pseudo periodismo que lamentablemente es casi absoluto, al menos en el monopolio oficial hegemónico de la prensa, incluido el Canal 7, lamentablemente, que ahora parece ser un canal privado, un instituto de radio-telecomunicación, aparentemente con periodistas acartonados que ya están nombrados, prácticamente imposibles de remover de su cargo, ¿no? Que han acaparado pues el discurso monosónico, ¿no? Monocorde del periodismo, pseudo periodismo peruano, por llamarlo de la forma más decente. Pero bueno, enfocándonos a uno de los discursos que realmente fue muy poco difundido a nivel nacional, que a nivel internacional se le dio mucho más resonancia, importancia y admiración a la participación de Pedro Castillo, nuestro presidente del Perú, especialmente en Estados Unidos, en sus reuniones con empresarios, en la OEA, en la ONU. Y bueno, especialmente el caso de la ONU, que ha sido tergiversado, incluso justamente el encuentro con los empresarios. Vamos a hacer un pequeño análisis rápido y conciso justamente en cuanto a lo que están diciendo los periodistas ahora, de que el discurso de Pedro Castillo en las Naciones Unidas y en la OEA y ante los empresarios era prácticamente, es una contradicción, dicen ellos, con lo que ahora se está haciendo desde el Consejo de Ministros, promoviendo la renegociación del gas de camisea en favor de todos los peruanos. Una contradicción más de la prensa hegemónica que pretende tomar la voz del pueblo como si fuera su derecho, como si fuera algo que ellos se pueden arrogar fácilmente. Y esa es la principal contradicción, porque ellos defienden lo contrario de lo que desea el pueblo. Y es porque simplemente no tienen la sensación, no tienen el sentir de la calle. Y eso se va a demostrar, por supuesto, justamente en las calles donde se manifiesta nuestro pueblo, que ahora tiene más derecho a manifestarse, como lo ha dicho Pedro Castillo también, porque estamos en el gobierno de los trabajadores, donde ellos también van a ser primeramente escuchados, como nunca antes. Bueno, sin más, vamos a escuchar el discurso de Pedro Castillo en la ONU, ¿no? Donde justamente a partir de esto se han generado las contradicciones que ahora dicen pues de que ha ido con un discurso muy abierto y aquí pretende nacionalizar, estatizar, ¿no? O incluso usan la peor palabra, la más ignorante de todas, ¿no? Expropiar. Cuando se trata de que los recursos naturales son del Perú, no hay nada que expropiar, son nuestros, ¿no? La renegociación es producto de que se quiere lograr mayor beneficio para los peruanos, ¿no? Y si la negociación no les gusta a las empresas, pues hay muchísimas empresas más esperando, justamente como aquellos empresarios que se reunieron con Pedro Castillo en Estados Unidos. Así también lo narró la vicepresidenta Dina Boluarte en una entrevista que tuvo hace 2 días. Bueno, vamos a comenzar con el discurso de Pedro Castillo. A ver. Solicito protocolo tenga bien acompañar a su excelencia. On behalf of the General... En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general, excelencias, señoras y señores, el 76 periodo de sesión de la Asamblea General se realiza en un contexto mundial signado por la inestabilidad y la incertidumbre, antes que por las certezas que nuestros pueblos demandan sobre el futuro de la pandemia, la paz, la seguridad, la recuperación económica y la disminución
de la desigualdad y la pobreza. Le corresponde a usted, señor presidente, la alta responsabilidad de conducir la Asamblea General en este mundo cambiante y frágil. Estoy seguro que su destreza, conocimiento y experiencia nos llevará a las mejores decisiones y al éxito en nuestros trabajos. Coincidiendo con el bicentenario de la independencia del Perú, el 28 de julio pasado, asumí la presidencia de la República en un ejercicio democrático en el que la voluntad soberana del pueblo votó a favor del cambio social con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible. Es la primera vez en la historia de mi pueblo peruano que un maestro de escuela del mundo rural asume la conducción de los destinos de este país. Y esa responsabilidad me obliga con los pobres, con los marginados, con las poblaciones vulnerables, los emprendedores, las clases medias que tanto han sufrido la pandemia y, por supuesto, con todos los peruanos, sin exclusiones. El Perú es cuna de una de las tantas grandes civilizaciones que han aportado a la historia de la humanidad. Es un país multicultural y multiétnico, que apuesta en mi gobierno a construir una sociedad y un Estado de raigambre popular, con inclusión social que elimine las desigualdades, las injusticias, esta injusticia o la injusta distribución de la riqueza, y que construya una sólida sociedad democrática en la que la libertad y los derechos civiles sean garantizados por un Estado democrático y representativo, que impulse la participación de la población y de los gobiernos subnacionales, regionales y locales en todos los procesos de toma de decisiones que atañen a sus destinos y a sus vidas. Reafirmo la vocación y la filiación democrática de mi gobierno y de su compromiso con la justicia social. La tarea no es solo consolidar el Estado de Derecho y la división de poderes, sino hacerla efectiva en la vida política y en el ejercicio de los derechos de la población día a día. Hace 25 años que la economía del Perú tiene un crecimiento acumulado, de los más importantes en América Latina. No obstante los estragos de la pandemia en la economía nacional y en el mundo, vamos a transitar por el manejo responsable y eficiente del marco macroeconómico para continuar expandiendo el crecimiento y mejorar la redistribución del ingreso. Al mismo tiempo, el Perú presenta indicadores de desigualdad y exclusión extremos. Esta situación comprende los valores éticos de la democracia y afecta la competitividad del Estado y la economía. Por ello, es necesaria una transformación social que permita a todos los peruanos y peruanas gozar de sus derechos económicos y sociales, además de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos. Una transformación que realice en los hogares de cada familia sus derechos a la educación, a la salud, al empleo decente, al salario digno, a la seguridad social, a la vivienda y al acceso a una vida individual, económica y colectiva respetuosa de los derechos de la Madre Tierra. Respaldamos plenamente la histórica iniciativa del secretario general Antonio Guterres para construir una agenda común que en el mundo post-pandemia establece un nuevo contrato social. Ese mismo diagnóstico y esa misma voluntad del nuevo contrato social global con las que inspiran la acción transformadora de mi pueblo. Se trata de construir un nuevo pacto social en el Perú, un nuevo contrato social que asegure la gobernabilidad democrática con paz y cohesión social y que logre reducir drásticamente la pobreza y eliminar la pobreza extrema, que reduzca las desigualdades y deje en el pasado la exclusión y el racismo como Ahí estamos escuchando las palabras del presidente Pedro Castillo en la ONU, y es muy importante lo que acaba de mencionar, porque justamente la primera pregunta, ¿cuál es la contradicción de los últimos hechos que están aconteciendo
en nuestro país. ¿A qué se debe el ataque permanente, cada vez más acosador, por ejemplo, contra el premier Bellido, ¿no? Contra el premier Guido Bellido, que tanto les duele decirle premier, nunca le dicen premier en la televisión, basura. Bueno, han ido hasta Cusco a buscar a su madre, ¿no? Acosando a su madre, acosando al pueblo donde vivió, buscando la sinrazón. Nunca se ha visto esto en el Perú. Pero las contradicciones son lo que marcan nuestra mayor conciencia cívica. Las contradicciones, sobre todo en las cuales vemos cómo se manifiesta, se descareta la defensa clasista que tiene la prensa hegemónica, que más que prensa es simplemente una especie de coro de intereses, de coro de servidores, de operadores políticos, un coro de publicistas que no paran de hacer marketing falaz de sus intereses oligárquicos, ¿no? Monopólicos especialmente cada vez que les mencionan el monopolio en la televisión, el monopolio de diversos tipos en la sociedad, en nuestra problemática económica. Ellos simulan de que no existiera monopolios, pero ¿cómo? En la Constitución. Pero existen, ¿no? Y es cada vez más notorio. Entonces esa contradicción de ver a los periodistas, los pseudo periodistas, siempre en contra de los intereses del pueblo, de la agenda soberana del pueblo, porque ese es el nombre de nuestro programa que estamos inaugurando, Agenda Soberana. Es la agenda del pueblo, es la agenda que no quieren tocar los pseudo periodistas y que encima se arrogan tener la palabra del pueblo, se arrogan la voluntad popular. Yo pregunto, ¿quién eligió a los periodistas? ¿Elegimos nosotros a los periodistas que trabajan en cada uno de estos medios privados que defienden sus propios intereses oligopólicos? ¿O elegimos a un gobierno democrático que constantemente todos los días vemos siendo atacado vorazmente, atacado ferozmente por estos mal llamados periodistas, que son simplemente operadores políticos, sicarios políticos, medios de desinformación, de manipulación, medios publicitarios, donde son capaces de venderte un veneno como alimento? Bueno, vamos a seguir escuchando este discurso de Pedro Castillo, donde ha sido bastante claro y contundente en estos primeros minutos en respecto a la lucha confrontal contra la desigualdad, la pobreza, la necesidad de nuevo contrato social, la redistribución de la riqueza y la lucha contra la corrupción, por supuesto, ¿no? En plena post-pandemia, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando una fracción más de este discurso que de alguna forma nos ilustra grandemente de los contrastes y la contradicción que existe en la prensa, que nos vende un discurso completamente opuesto a la realidad. Bueno, vamos a ver esta noticia aquí, a seguir viéndola. Adelante. Limitantes al acceso igualitario al Estado y al mercado. Señor presidente, por segundo año consecutivo, este debate general se celebra condicionando a los riesgos de la COVID, que ha cobrado la vida de más de 4,5 millones de hermanos en todo el mundo. La cifra de contagiados superó los 220 millones, incluyendo los más de 200,000 peruanos. Las vacunas han abierto el camino y la fe de la humanidad para asumir la convicción que esta batalla será ganada por la humanidad. Pero el combate a la pandemia nos ha demostrado la incapacidad del sistema internacional para cooperar bajo los principios de la solidaridad y la eficiencia. Necesitamos acuerdos que aseguren la equidad en el acceso a las vacunas y su aplicación. La cooperación multilateral es aún el gran ausente en la lucha contra la COVID-19.
La iniciativa de una nueva agenda global debería comprender vigorosas y urgentes acciones multilaterales para combatir la pandemia y permitir el acceso de todos los países, especialmente los más pobres, a las vacunas, a las coberturas sanitarias complementarias. El Perú será un miembro activo y dinámico en la tarea común para que todos los países tengan el acceso inclusivo, equitativo y no discriminatorio a todos los diagnósticos, terapias, medicamentos y vacunas, así como a las tecnologías y productos sanitarios, incluidos sus competentes y precursores, que se requieren en la respuesta a la COVID-19 como prioridad mundial, incluyendo un acceso justo. Hay que otorgar una prioridad esencial al fortalecimiento de la cooperación científica internacional para combatir la pandemia. Debemos reforzar las iniciativas que se vienen desarrollando con ese propósito. Por lo expuesto, quiero plantear en nombre del Perú la firma de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y los propietarios de las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos los habitantes del planeta sin discriminación ni privilegios, lo cual sería una muestra de nuestro compromiso con la salud y la vida de todos los pueblos. Señor presidente, es necesario adecuar los objetivos de desarrollo sostenibles a las nuevas realidades del mundo post-pandemia. El Perú tiene una política exterior nacional autónoma, democrática, social y descentralizada, que se orienta a una cooperación solidaria con todos los actores internacionales, estatales y no estatales. Y en esa proyección, la diplomacia social es una prioridad, como lo es ahora para las Naciones Unidas. Otorgamos por eso una atención especial a los objetivos de desarrollo más apremiantes para los más necesitados, para los más pobres. El objetivo de hambre cero debe concentrar los esfuerzos de la comunidad internacional. Es indispensable redoblar acciones para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de todas las poblaciones vulnerables, estimular los programas de protección social, mantener e incrementar el comercio mundial de alimentos, mantener el funcionamiento, los engranajes de las cadenas de suministro nacionales de los productos alimentarios y apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos. Estamos igualmente comprometidos con una política de desarrollo social que permita en el Perú cumplir las metas del milenio, especialmente en relación al acceso al agua, a las redes sanitarias, la reducción de la pobreza, la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la mortalidad infantil, el pleno acceso al sistema de salud, garantizar la educación inclusiva y de calidad, obtener la igualdad de género y especialmente la generación de empleo y la mejora del empleo informal. El empleo digno es el único antídoto perdurable contra la pobreza. La salud, la educación y el acceso al agua y saneamiento no pueden ser un negocio con fines de lucro. Son derechos humanos fundamentales que debemos garantizar, asegurando un acceso universal de calidad y sin ningún tipo de discriminación. Como maestro primario de profesión, debo llamar la atención internacional sobre los millones de niños y adolescentes en el mundo que están sin escolarización, situación que se ha agravado con la emergencia sanitaria. Estoy convencido que la capacidad de la sociedad para superar los complejos desafíos que enfrentamos pasa por la educación que reciben nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. La iniciativa del secretario general para concertar un nuevo contrato social global debiera expresarse después de los graves impactos de la pandemia en la educación escolarizada, en una iniciativa para universalizar la escolarización. Las mujeres y las niñas son la mitad de la población mundial. Son una fuerza determinante en la capacidad creativa, en el potencial laboral, económico y espiritual de todas nuestras sociedades. El nuevo Pacto Social Global debe dar un salto adelante en el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, que son derechos humanos
y que más allá de su reconocimiento deben ser efectivamente realizados en los ámbitos locales, regionales, nacionales y mundiales. Debemos establecer una equidad de género concreta. Hay que eliminar todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Debemos garantizar plenamente sus derechos y eliminar toda norma y práctica social discriminatoria de las mujeres. Mi gobierno lo hará. El Perú, señor presidente, articula así su agenda nacional del desarrollo social con la acción y la agenda prioritaria de las Naciones Unidas en el común objetivo de aplicar y realizar la Agenda 2030. Es momento de poner por delante el componente social en las relaciones internacionales y comprometernos a que toda acción, iniciativa y recursos del sistema de las Naciones Unidas esté vinculada al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. La diplomacia social no solo es un requerimiento nacional, es un imperativo global. Señor presidente, la acción humana sin respeto por la naturaleza nos ha llevado a cuestionar la viabilidad del planeta. La lucha contra el cambio climático cuestiona nuestras coincidencias. Limitar el aumento de la temperatura del 1.5 a 2 grados, objetivo establece el Acuerdo de París, está comprometido en su viabilidad. La desertificación sigue arrastrando los bosques, especialmente en la Amazonía, y los efectos del cambio climático son cada vez más devastadores. Ha llegado el momento de replantear nuestras actividades para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el planeta, con la mira puesta en dejar un mundo habitable para las futuras generaciones. Los países que más contaminan deben cumplir imperativamente las obligaciones que han asumido. El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050 en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. Como expresión de su compromiso con la salud del planeta, mi gobierno declarará la emergencia climática nacional. Esta Asamblea, una vez más, debatirá el problema álgido y grave del terrorismo. El Perú ha sufrido la violencia terrorista y ha sabido imponerse a ella. Condenamos y rechazamos el terrorismo en todas sus formas. Respaldamos toda acción para combatirlo. Estamos comprometidos con la estrategia global de las naciones contra el terrorismo. El terrorismo nunca ha sido ni será un medio para la transformación social. La violencia solo genera destrucción. Violaciones a los derechos humanos y sus víctimas son los más pobres y los desposeídos. El terrorismo violenta la dignidad humana y es irreconciliable con los valores de la sociedad democrática. En el ámbito regional, el Perú está comprometido con la paz y la seguridad internacional, el respeto al derecho internacional y una agenda inclusiva. Señor presidente, soy un maestro convencido que si no damos los gobiernos de todo el mundo a sacar adelante a los niños, nada o poco habremos hecho. El presente es frágil para la diplomacia mundial, especialmente para el multilateralismo, pero creo que nuestra voluntad colectiva siempre será más fuerte y estoy seguro de que con la iniciativa de una nueva agenda global podremos construir juntos un mundo de paz, un mundo de amistad, de cooperación y bienestar para todos y todas. Como maestro, como gobierno, debo decirlos, invertamos en la educación, porque un pueblo educado jamás será engañado. Muchas gracias. ¿Qué les parece el discurso? Excelente discurso el de Pedro Castillo en la ONU, ¿verdad? Supongo que no lo escucharon porque creo que casi ningún canal nacional lo quiso pasar. Y si pasaron algunas fracciones. Y esta frase que acabamos de escuchar es quizás la más importante históricamente dicha por un presidente en esta organización de la ONU. Un pueblo educado
jamás será engañado. Y esa es la gran verdad dicha en este evento tan magnánimo, ¿no?, de presidentes y de diplomacia internacional, que dicho sea de paso es un contexto en el cual está libre de ideologías, es para que se escuchen a todas las naciones del mundo, incluidas aquellas que son hartamente bloqueadas, ¿no?, económicamente, y que esta reunión justamente ha servido también para que se manifiesten abierta y contundentemente los deseos de la gran mayoría de países de que se, de una vez por todas, elimine ese método de bloqueo económico que va en contra de los pueblos soberanos del mundo, especialmente de aquellos que sufren con estos bloqueos crisis que violentan a sus pueblos, al margen de sus métodos o formas de gobierno, como es el caso de Venezuela, el caso de Cuba, que abiertamente se ha perdido en gran mayoría de consenso en la ONU, algo que no dicen acá los periodistas, el pedido de que se termine de una vez con este absurdo e inhumano bloqueo. Dentro de las palabras de Pedro Castillo, aparte de esta frase tan célebre que ha quedado para la posteridad del presidente, un pueblo educado jamás será engañado, también está esta política de Estado de luchar contra la corrupción, de ir a recuperar la energía, de buscar cortar las brechas de la desigualdad. Y todo esto coincide plenamente con las políticas de Estado que se están aplicando hoy. La renegociación del gas, por ejemplo, no se dista nada, para nada, no hay ninguna contradicción en el discurso de Pedro Castillo con lo que está haciendo el gabinete. Y la prueba de ello es justamente la entrevista en la que vamos a escuchar luego de Dina Boluarte, mencionando justamente los discursos, que todo el mundo dice que se contradice el presidente, pero aquí lo vemos, no hay ninguna contradicción. Vamos a ver el discurso de un corto pasaje de la entrevista que le hacen a Dina Boluarte a propósito de la situación, ¿no?, que se está viendo de constante vapuleo, que quieren, si posible, que renuncie Guido Bellido, quieren que se censure a Maraví, ¿no? Es una contradicción la del periodismo, que va en contra de todo lo que le interesa al pueblo: el trabajo, los recursos que dan más trabajo, la redistribución de la riqueza, la renegociación de las riquezas que tiene el Perú para que haya más desarrollo para el Perú. Y aquí vamos a escuchar en las palabras de Dina Boluarte algo que coincide plenamente con esto. Vamos a escuchar. Veamos la realidad. El gas no está en el Perú. En el Cusco, donde está el yacimiento del gas, a 50 metros de donde se pronuncia, no aclara. Ustedes, los ministros, discuten públicamente, se contradicen. Ahí nuevamente escuchamos pues al periodista hablar de contradicciones, ¿no? Vamos a escuchar nuevamente una parte del video del comienzo de esta entrevista, donde justamente Dina Boluarte le aclara la posición del gobierno a este periodista, ¿no? Vamos a escucharlo aquí. el gas no está en el Perú. En el Cusco, donde está el yacimiento del gas,
a 50 metros de donde están sacando el gas, nuestras hermanas, las comunidades están cocinando a leña. Es esa la realidad. Seguramente la empresa está dejando aquellos precios, regalías que está usted indicando, pero en la realidad, ¿dónde está? No se está trasluciendo en el beneficio de los hogares. Aquí lo que queremos es de que el gas, que es nuestro, que está bajo tierra y que debería y tiene que beneficiar a los hogares de las familias, las empresas tienen que entender eso. Entonces, usted lo que dice es que no se venda afuera, que se quede para el consumo interno. Claro. Esa es la idea. Hay un porcentaje que están sacando, pero que no se lleven todo, pues. Que nos dejen aquí en el Perú para que nuestras hermanas que cocinan con leña o que no tienen para pagar mensualmente su balón de gas puedan tener acceso a ella de manera tranquila, sin zozobras, sin ese nerviosismo de no tener el dinero para poder obtener un balón de gas y cocinar tranquilamente. Hay que darle tranquilidad a la población peruana. Ahora, lo que sí es cierto es de lo que usted dice, bueno, lo que, mejor dicho, está concordante con la realidad en el gobierno, es que esta parece ser la línea del presidente de la República. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el 15 de septiembre, apenas ahorita, en Chota. A ver, escuchemos, por favor, sobre Camisea. Y desde Chota anuncio de que nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos. Sí, esos son los lineamientos. Esa es la línea del presidente. Lo que ha dicho el primer ministro es la línea del presidente. Es el gas para todos los peruanos. Nuestra riqueza natural. Se llevan el oro, se llevan el gas, se llevan el petróleo. ¿Y qué queda para los peruanos? Pobreza, miseria, desnutrición, no hay hospitales, nuestra educación, nuestras escuelas están malas. Entonces hay que empezar a sentarnos sobre la mesa con los empresarios, y los empresarios están de acuerdo. Pues yo me he reunido con varios empresarios privados y dicen, sí, queremos trabajar con el gobierno. ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué están de acuerdo? ¿En renegociar? En sentarnos a querer invertir en el Perú para que el Perú pueda empezar a desarrollarse. Bien, ahora, y nuestras sociedades también sientan que de lo que el Perú tiene como riqueza natural se están beneficiando. Vicepresidenta, pero también hay que decir que en los últimos años, y no estoy hablando de pocos años, sino de algunas décadas, Bueno, y aquí estamos escuchando la claridad, la contundencia con la que la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Desarrollo e Inclusión Social, le dice las cosas con bastante categoría, ¿no? Necesitamos favorecer a las grandes mayorías necesitadas de nuestro pueblo y eso se va a lograr con el apoyo de empresas conscientes que realmente inviertan, que realmente quieran hacer un trabajo conjunto con el Estado en beneficio a la mayoría de nuestros pobladores. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Quizás solamente un periodista como este, ¿no? Que insiste que el problema es el Estado, que el problema son los gobernadores, ¿no? Y aquí también le aclara a la vicepresidenta cuál es la situación de esos gobernadores, ¿no? Que se ven afectados por el centralismo de Lima. Y bueno, vamos a escuchar brevemente esa parte. Una década por lo menos, el crecimiento del Perú ha sido muy grande. De incapaces que devuelven el dinero al fisco. Es una realidad. Es que el centralismo capitalino, cuando les llega el dinero para que puedan ejecutar, ya sus plazos han vencido. Perdóneme. Y tienen que devolver el dinero. Pero han hecho, ya le digo, faraónicos palacios municipales hasta con piscina. Han hecho grandes plazas con monumentos, no sé, al CLIP, a la Vicuña, no lo sé. Mesas de trabajo, los gobiernos regionales y anteriormente con los alcaldes para poder ejecutar aquellas obras que están ahí trabadas, hay que destrabarlas. Aquellos canales de regadío que hay que hacerlas, hasta de repente, como desde mi ministerio podamos intervenir con Foncotes, hay que hacerlo. Hay que llevar el agua a la población, pero que es lo que escatima ahorita. ¿Lo van a hacer, por ejemplo, reduciendo los requisitos para contratar personal en el Estado? A ver,
o teniendo o despidiendo a los gerentes, como 19 gerentes como han hecho en Petroperú, o nombrando a un presidente del Indecopi totalmente cuestionado. ¿Lo van a hacer así? He aquí las contradicciones de la prensa, ¿no? Para ellos es una contradicción. Y es que todo lo que hace el gobierno, todos los funcionarios que, por ejemplo, en este caso salieron de Petroperú, para ellos son incuestionables, son, qué sé yo, sabios, que no inamovibles. Y yo diría, ¿qué beneficios han traído para el Perú en tantos años? Tantos funcionarios enquistados en las instituciones del Estado, tantos tecnócratas, ¿no? ¿A dónde va ese conocimiento? Si lo único que vemos es falta de desarrollo. Esas son las contradicciones de la prensa, ¿no? Que los grandes aviondos, estos operadores políticos que nunca hacen política, que cuestionan cuando no les dan pues la gran mermelada, la gran comisión de la publicidad del Estado. Bueno, ahí surge su contradicción. Vamos a pasar a algunos otros videos que realmente interesante la entrevista que le hacen a la doctora Dina Boluarte. Vamos a ver una partecita más que realmente es interesante, las respuestas que da. En su eficiencia profesional, en su desempeño, en el cargo que se le está encomendando. 19 gerentes es desinstitucionalizar prácticamente Petroperú. Y el tema es ¿para quién de quién? Como le digo, ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, con reducir los requisitos para contratar? ¿Para que el Estado contrate? No, yo no estoy de acuerdo en reducir requisitos ni cosa por el estilo. Habría que especificar los perfiles conforme a la necesidad del cargo a ocupar. Y la persona que ingrese a ocupar ese espacio tiene que cumplir con ese perfil profesional y técnico. No se puede parar el Estado. El Estado tiene que seguir avanzando, tiene que seguir produciendo, pero con personas capaces y con personas idóneas. Hasta ahora, casi un altísimo porcentaje de los nombramientos es severísimamente cuestionado, empezando, por ejemplo, por la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero voy un poquito más allá en base a lo que usted ha dicho. Habría que preguntarle al presidente Castillo, ¿cómo? El presidente Castillo no se comunica, solo con ustedes, solo habla con ustedes. Ministro, con el canciller y el vicecanciller, nadie dice nada y todo pasó. ¿Qué hacemos? Sí, como dije en el programa de... Estoy dialogando. Usted misma le inventó la plana al primer ministro en el tema de... El ministro de Justicia ha contradicho al primer ministro, porque ha dicho, no se ha hablado de estatización de ninguna manera, solo de renegociación. Sale el ministro de Energía y Minas y dice, hay que hacerlo bien, y yo estoy dialogando. Usted misma le inventó la plana al primer ministro en el tema. Han dicho algunos ministros, no, idóneas. Hasta ahora, casi un altísimo, ni siquiera se pronuncia, no, pero están a la vista. Solo hoy, mire, solo hoy el ministro de Justicia ha contradicho al primer ministro, porque ha dicho, no se ha hablado de estatización. Solo habla con ustedes. El presidente Castillo no se comunica, solo con ustedes, solo habla con ustedes. Y lo peor es que ni siquiera se pronuncia, no aclara. Ustedes, los ministros, discuten públicamente, se contradicen públicamente. Han dicho algunos ministros, no hay contradicciones, pero están a la vista. Solo hoy, mire, solo hoy el ministro de Justicia ha contradicho al primer ministro, porque ha dicho, no se ha hablado de estatización de ninguna manera, solo de renegociación. Sale el ministro de Energía y Minas y dice, hay que hacerlo bien, y yo estoy dialogando. Usted misma le inventó la plana al primer ministro en el tema del genocida terrorista. O sea, contradicciones y el presidente no se pronuncia, no aclara, se pelean el primer ministro con el canciller y el vicecanciller, nadie dice nada y todo pasó. ¿Qué hacemos? Sí, como dije en el programa de Juliana Oxenford, démosle el tiempo al presidente. Pero el presidente son 60 sí. días, están cumpliendo 60 días y ustedes han tenido en el gabinete días completos de discusión, de contradicciones, incluso peleas. No, de ninguna manera. Claro que sí. No. Sí, claro que sí. No, en el gabinete, vuelvo a decir y reitero,
el trabajo que llevamos de manera coordinada, articulada, y lo dije inclusive... No es una discusión y una pelea pública, decirle a un ministro, si no estás de acuerdo, ahí tienes la puerta para que te vayas. No, yo creo de que ahí, como vuelvo a reiterar, ha sido un adelanto de opinión. Bueno, aquí vemos claramente la intención del periodista, pseudo periodista, al intentar crear un conflicto que no existe, ¿no? Y dos veces la ministra le responde que no, y el otro insiste en que sí, que se pelean entre ministros, que se contradicen entre ministros. Aquí la única contradicción que existe es de los periodistas, o los que se hacen llamar periodistas, contra las necesidades del pueblo, versus el pueblo. Porque es el pueblo el que ha elegido las autoridades, no ha elegido a los periodistas, ¿no? No eligió a los periodistas. Y cada vez que el gobierno hace algo que el pueblo requiere, que necesita, que anhela, ellos pretenden crear conflictos donde no los hay. ¿Cuál es la contradicción? ¿El gobierno se contradice? ¿O es esta prensa sirvienta de los grandes intereses oligopólicos en el Perú que se contradice o que contradice las necesidades del pueblo, que ellos dicen arrogarse el derecho de representar, de informar, ¿no? En su entendimiento mezquino de la libertad de expresión? Bueno, esta es una entrevista muy interesante de Dina Boluarte, les recomiendo verla completa. Vamos a pasar a algunas otras noticias que son de interés justamente a raíz de esta serie de situaciones que se han venido dando. Vamos a retomar el discurso del presidente, ya no el discurso en la ONU, pero sí en la reunión que tuvo, por ejemplo, tuvo una reunión nada menos que con el Banco Mundial y con el BID. Vamos a ver esta noticia interesante aquí. Veamos. Justamente la reunión del presidente Castillo con el Banco Mundial, con titulares del Banco Mundial y del BID, ¿no? Ahí está. Eso significa para nosotros. Vamos a leer la noticia. Tras la reunión del presidente del Banco Mundial, dijo que la entidad que preside está dispuesta a ayudar a Perú en la reforma de su código tributario a fin de estimular el crecimiento de la economía y generar empleo. Eso entre otras cosas, ¿no? Completamente de acuerdo en colaborar con el gobierno peruano en diferentes áreas. Vemos que esto representa un éxito, ¿no? No como lo pintan justamente en la prensa, ¿no? Vamos a ver otra noticia resaltante sobre este tema. Tenemos, por ejemplo, la intervención de don Pedro Castillo en la reunión con los American Chamber of Commerce en Washington, donde se reunió justamente con diferentes empresarios. Vamos a ver aquí una breve imagen de la reunión que sostuvieron con diferentes. Ahí está la reunión con los empresarios. El gabinete anuncia que presentarán cuestión de confianza al Congreso de ser necesario ante interpelación al ministro de Trabajo. Dijo que no hay sustento para interpelar. De vencidos y vencedores. Les traigo el saludo del país. Soy el presidente del Perú. Y es una responsabilidad. Alguien les decía en un momento, ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo, pero gobernar es otra cosa. Y tenemos que gobernar como ustedes, y tenemos que hablar las cosas claras. Yo recorrí el país
y quién sabe he encontrado los espacios que ustedes tienen invirtiendo en los rincones del país profundo. Y el sentir de los compañeros, de los compatriotas, es de que el Estado se acerque a la población, no para compartir discursos, no para compartir palabras, sino para sentir como ellos sienten, como vivimos nosotros, como sentimos nosotros. Y en ese contexto tenemos que decir que así como sienten ustedes, sentimos nosotros los gobiernos, los gobernadores regionales, los alcaldes distritales, provinciales, los ministros que me acompañan, los congresistas, a la cual desde acá saludo al Parlamento peruano, de que si algo hay que sacar, alguna lección hay que sacar de esta pandemia, que ha desnudado de cuerpo entero a los estados, a los gobiernos, y nos han hecho creer que, como en el Perú, también en otros países que he tenido la suerte de conversar con muchos gobernantes, de que hemos estado en América Latina y en otras partes del mundo, que hemos tenido un crecimiento que nos ha metido en la cabeza, que es un crecimiento enorme en el país. Pero usted cuando voltea, nos damos con la sorpresa de que ese crecimiento no está equilibrado con el desarrollo. En un lado ve el crecimiento y en otro lado ve la pobreza. En un lado dice que hay crecimiento y en otro lado ve que los pueblos siguen sin agua, siguen sin luz, no tienen educación, las escuelas están cayéndose. Y lo ve al productor, o lo ve al chacrero, lo ve al campesino, a nuestros hermanos, la vemos labrando la tierra, y cuando sus productos se cosechan, no hay cómo llegue al mercado. Alombra su producto, y porque no hay por dónde la saque, el producto se pudre en la chacra. Necesitamos entonces cohesionar, y estas son las mejores oportunidades de sentarnos y ordenarnos y decirles primero de que este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie. Saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso. Que cuando salimos a hacer nuestra campaña y a decirle a los medios de comunicación: miremos el país, miremos lo nuestro, miremos nuestra realidad. Y cuando queríamos decir eso, empezaron a ponernos ciertos calificativos: chavista, comunista, ha venido a expropiar, se le va a quitar su casa, le va a quitar sus ahorros. Totalmente falso. Mi padre, para hacer la casa donde vivimos, le costó mucho sudor. Yo, para llegar a ser maestro, no fue gratis, no ha sido gratis. He optado por ser maestro por vocación, porque entiendo de que de la educación también son producto ustedes, son fruto ustedes. Y si no invertimos en la educación, nada habremos hecho. En el Perú tenemos más de 8 millones de estudiantes desligados de sus maestros, porque no hay una cobertura, no hay internet. Tenemos pueblos muy alejados, como en las regiones de Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios, en la región de Amazonas. Y también vemos con realidad cómo es que se han abierto los cerros, se sacan la riqueza, y al lado tenemos a un vecino que no tiene agua, que no tiene oportunidad de ir a la escuela, que está descalzo, y también hay contaminación. Y me alegra bastante que en estos espacios de conversación empecemos a decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se ha hecho. Yo veía con preocupación a uno de los empresarios y decía: en tal lugar tenemos este problema con los ácidos, con los relaves. Sentémonos a conversar y veamos qué cosa podemos hacer, démosle una salida. Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú, sin desconfianza, sin duda y sin temores. El Perú es enorme, tiene climas distintos, su productividad es diversa, pero también, así como ustedes desde el espacio de inversiones como empresarios, es necesario hacer una sola familia,
que el Perú entienda que uno sin lo otro no hay desarrollo. Un Estado sin inversión privada no podemos seguir adelante. Pero como lo dijimos en la campaña y la sostengo nuevamente acá, con transparencia, con reglas claras, respetando también a los trabajadores. Ya se acabó, creo, en este espacio la explotación del hombre por el hombre. Y es necesario entender de que las fuerzas de trabajo de la población también tienen que tener su espacio, tienen que tener sus derechos. Llegando al gobierno, lo que nos hemos fajado inmediatamente es garantizar la vacuna para el pueblo peruano. Y hasta este momento todavía no logramos ni siquiera llegar al 50% de la población a vacunarla. Hay una región como la región de Puno, que es una región donde está ahí la reserva o la riqueza de litio. Esa población necesita ser vacunada. Pero hay otro sector del pueblo peruano, como en otros países, que le tienen cierto temor a la vacuna. No quieren vacunarse. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Han escuchado eso? Hay movimientos indígenas que no quieren vacunarse. Pero al final han entendido de que cuando me han visto por la televisión, que yo mismo he llamado y yo mismo vacunándome, han empezado a tener confianza en la vacuna. Porque si no damos garantía de la vacuna a nuestra población, poco o nada habremos hecho por la salud del pueblo. En ese contexto, yo quisiera decirles de que dejemos a un lado la desconfianza. Los que nos han sembrado desconfianza son los que de alguna u otra forma han querido cubrir los actos de corrupción. Tenemos ministros en la cárcel, exministros. Tenemos exgobernadores, excongresistas en la cárcel, expresidentes en la cárcel, otros prófugos y otros hasta se vieron obligados a hacer lo que tenían que hacer. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, creo lo que hagamos nosotros acá, hagámoslo con transparencia, para que usted como empresario cuando llegue a los rincones del país, el pueblo la reciba, como que nos recibe a nosotros y diga, ¿sabe qué? Acá está para levantarte una escuela. Aquí hemos venido acá para ponerte internet a la comunidad, ¿no? En el Perú casi 3 millones de peruanos están en este espacio del analfabetismo. Hay un problema también con el problema de la igualdad de género. Hay mucha discriminación en los pueblos originarios y también en Lima mismo, el problema de la discriminación y el problema del abuso contra la mujer. Y sumado a esto, crean en nosotros que cuando ustedes inviertan allá, vamos a hacer el esfuerzo para garantizar, para darles a ustedes una garantía y para que ustedes tengan una seguridad jurídica, porque eso es importante, que vaya el empresario y el Estado cautele y lo garantice, porque de ustedes va a depender generar empleo, generar oportunidades de trabajo a nuestros hermanos, a los hombres que están ahí esperando una oportunidad. Hay informalidad, es cierto, pero hagamos un esfuerzo también por formalizarlas. De igual manera, vamos a ver de qué manera conjuntamente luchamos por estos flagelos como es la delincuencia. Hay problemas de delincuencia en todas las ciudades grandes del país y en las pequeñas también. Así como hay delincuencia, también hay problemas de narcotráfico, hay problemas de corrupción. Los problemas van a haber siempre, pero si no miramos desde el Estado con la entidad privada, con las reglas claras y sí sabe qué, y nos vamos al pueblo y le decimos, sabe qué, aquí están estos empresarios que quieren sacar adelante al país donde el Estado lo garantice, sé que nos va a entender el pueblo. Por eso, lo que tenemos que hacer con ustedes, necesitamos que los mercados estén abiertos. Necesitamos que las escuelas estén abiertas. Necesitamos también que los mercados no solamente estén abiertos, sino también estén seguros. Familia segura, mercados seguros, escuelas seguros, con inclusión social. No podemos hacer una alianza para corrompir, tenemos que hacer una alianza para avanzar, para progresar. Yo creo que en ese marco
nos ayudarían ustedes enormemente a combatir con estos flagelos, que es el flagelo de la pobreza, de las desigualdades y el gran problema, primero, empezar a combatir este problema de la pandemia, que es un problema mundial. Se nos viene una tercera ola y quién sabe, cuando volvamos a reunirnos, de algunos que estemos acá, ya no estemos, si no le damos la verdadera importancia a la salud, el problema de la pandemia. Y luchemos porque haya un corrupto, cada día haya un corrupto menos. Los digo con sinceridad y no me cansaré de decirlos, el nivel de corrupción en mi país ha sido enorme y lo es hasta ahorita. Y a manera de anécdota, cuando lo decía en las plazas, el Perú es tan rico que tenemos corruptos hasta para exportar. Contundente las palabras de Pedro Castillo, ¿no? Y esto fue otra de las frases que quedó para la historia, ¿no? El Perú es tan rico que tenemos corruptos hasta para exportar. Y esos corruptos son los que menos queremos tener. Eso no es un recurso humano, esos son parásitos que se hacen llamar empresarios, que se hacen llamar periodistas, que se hacen llamar políticos. Esos parásitos son los que desangran el Estado, que hablan mucho de empresa, de que, ¿no? Tratando de voltear la tortilla, ¿no? De que ellos son los que trabajan y los demás son los holgazanes. Pero es al revés, señores. Y lo acaba de decir el presidente, ¿no? Aquí no hay ninguna contradicción. Está pidiendo el apoyo de la empresa privada para luchar contra la corrupción, para dar desarrollo a nuestro pueblo, y eso es lo que está haciendo el gobierno a través del Consejo de Ministros. Esa es la consigna del gobierno a través del Consejo de Ministros. El presidente lo ha dicho a nivel internacional bastante claro. No hay ninguna contradicción. La única contradicción son los pseudo periodistas que ya se sacaron la careta, que son solamente publicistas de una oligarquía enquistada, sanguijuela del gobierno, de los gobiernos del Estado, que vive de la plata del Estado, que no vive de sus rentas, que se han acostumbrado a recibir millones del Estado en publicidad. Antes de luchar por la justicia social de los pueblos más necesitados, que muchas veces, como lo hizo acá el presidente, viven al costado de uno de esos grandes medios de producción, como son las mineras, como son todos los medios de producción energéticos, de los que tanto se habla en el país, ¿no? Que tanto miedo se tiene, que van a ahuyentar la empresa privada. Acá está claro, a nadie se le ha dicho que se le expropiaran, a nadie se le está ahuyentando. Se está ahuyentando a los corruptos. Con ese mensaje nos quedamos el día de hoy. Bien amigos, esto ha sido Agenda Soberana en su canal Revolución de las Conciencias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos vean. Luis Chocano, suscríbanse.